están sus pins. Bueno, que Movimiento Ciudadano No los dijo vamos a no, aceptar. no aceptan Ya esos. es una decisión. Sí, ¿y el Partido del Trabajo? No, ni lo Ricardo. hemos discutido, son Sí. asuntos no muy relevantes. Por cierto, ¿cuánto costaron los pins? Yo ni idea No. tengo. 3,000, estábamos presentando 3,000 aquí la pesos cada. nota, 800, entonces sí, porque son de 14 quilates y bueno, muy bonitos, pero comentaba Ricardo que es una mini charola. Así es, sí, la chiquita. Entonces, quién sabe si van a traer, bueno, Movimiento Ciudadano no, vamos a ver el PT si los acepta o no. Ujú. Nuestro tema que convoca el día de hoy es en relación a lo que se presentó hoy en Veracruz. Yo les preguntaría cómo ven y cuál es su evaluación sobre México con educación de calidad para todos. Ujú. Ricardo. Empiezo yo. Bueno, la educación en México tiene muchos problemas. Nosotros vemos un problema estructural que tiene que ver con la implementación del modelo neoliberal en México, que de manera paulatina tienden a privatizar la educación pública. ¿Cómo se ha venido haciendo en los últimos 30 años? Pero sigue siendo muy pública, ¿no? La educación No, pública. lo que diputado, sucede es ¿o por que qué? cada vez se le destina menos recursos a la educación pública, cada vez hay más, Pero el están más presupuesto mal de la pagados. UNAM es altísimo. Sí, pero ¿cuántos rechaza la UNAM? ¿Cuántos Pues lo que pasa estudiantes? es que es la UNAM y la demanda es Así es, mayúscula. Pero ¿no? mire, hay países sudamericanos que ya no siguen el consenso de Washington ni la política neoliberal y ya no están rechazando estudiantes en las universidades públicas. En México sí lo hacemos porque queremos darle facilidades a las universidades privadas, rechazar de las públicas para que las privadas puedan hacer negocio. Y se les da muchas facilidades. luego Si ve a las nosotros vemos públicas, diputado, cuántas cómo están. universidades privadas hay, por montones. ¿Qué hubiera sido de nuestro Ahora, país sin la aportación de las privadas? Uno de los problemas... Digo, más allá No, de... pero uno de los problemas es que primero se debilita la educación pública no dándole recursos, pagando mal a sus maestros. Ahora los profesores ya no les dicen profesores, les dicen profesores, porque han perdido el poder adquisitivo de su salario en cantidades. Yo me acuerdo cuando yo era joven, ya llovió, Sí. Se casaba un No, maestro digo, sí. con una maestra y les iba muy bien, con el aguinaldo podían comprar un carro, podían tener una casa en una colonia pero de eso clase es porque media. ya no se da más recursos, porque de todos modos en el esquema, por ejemplo, de los países desarrollados, de la OCDE, en donde incluimos a México, el porcentaje destinado a sueldos de profesores es altísimo en comparación con los de los otros países, en porcentaje. No hablo del dinero constante y sonante, sino el porcentaje dentro de esa bolsa destinada a la educación es altísimo la que se da para los sueldos de maestros. Y poco se invierte en infraestructura. Yo creo que ahí se juega con las cifras, porque usted ve a cualquier maestro de primaria, de secundaria y algunas universidades, los de la UNAM son los mejores pagados prácticamente de todo el país, pero hay muchas universidades donde también el maestro universitario tiene un salario muy semejante al de secundaria y primaria, y son salarios muy raquíticos. Ricardo, ¿piensa lo mismo que Bueno, Ricardo? yo en primer término creo que, bueno, lo del foro, yo pensé que te referías a lo de Boca del Río, al error del presidente que ya es trending topic. Qué bárbaro, sí, bueno. Y bueno, creo que eso es un mal ejemplo de la calidad educativa, que no conozca el presidente de la República cuál es la capital de Veracruz. Pero se están quejando de la educación pública, estamos hablando de la pública. No, bueno, pero diputado. la educación pública o Él privada estudia finalmente privada, es el sistema educativo del país. Nosotros proponíamos... Pero esto no es un tema de privado y público, ¿no? No, es que este es de tema de la calidad de la privatización educación. es como un cliché que se utiliza No, para pero muchas sí hay un cosas, tema ¿no? importante, Elisa. Mira, A ver, a ver. término, nosotros proponíamos que debía establecerse la calidad de la educación en educación temprana y en educación superior, y esto no se quiso colocar en la reforma educativa, y por otra parte nosotros planteábamos también regulaciones a las llamadas escuelas patito, que han estado proliferando en todo el país, y que son escuelas, entre comillas, privadas, que son realmente un negocio, que maquilan títulos profesionales y que son un gran fraude. Claro, que ese es un tema importante sobre este tema, que no es necesariamente, es que son privadas y son malísimas, porque, hay bueno, buenas escuelas y hay malas escuelas. Públicas y privadas, Pero nosotros lo que planteamos es públicas y privadas. que el artículo 3 constitucional establece que la educación pública que imparte el Estado será gratuita. Y en ese sentido,
lo que nosotros evidenciamos en la reforma educativa es que a través de un transitorio, el artículo quinto transitorio, fracción tercera, inciso A, se establecía ya las cuotas escolares. Ahí de una manera escondida se decía que para la mejora de los planteles, comprar materiales, los padres de familia podrán comprar, y lo que hemos recibido... Ahora, ¿podrán cooperar o deben cooperar? Porque también ahí en los detalles dicen pero podrán. Finalmente ya le no está mal están que también... legalizándolo, porque finalmente la gratuidad de la educación no solamente tiene que ver con poner maestros frente a grupo y que haya aulas, tiene que ver con que haya las condiciones materiales para que los educandos puedan absorber el conocimiento. Y nosotros lo planteamos y el PRI y el Verde decían, no hay tal, pero lo que hemos estado recibiendo denuncias es que a partir de la reforma educativa están cobrando cuotas en las escuelas públicas y amenazando a jóvenes y a niños de que no van a poder recibir sus calificaciones si no aportan sus padres. Está sucediendo eso y lo tienen registrado, diputado, porque luego sí hay que como... Siempre ha sucedido ¿verdad? eso, ya tiene años. Sucedía, pero era una arbitrariedad y ahora con la reforma educativa, con este transitorio, pues prácticamente lo están legalizando y esa es la gravedad que nosotros señalamos. Hace un momento comentábamos e informábamos lo que indicó el secretario de Educación Pública en relación, lo cuestionaban ya en lo que llamamos el chacaleo, ¿no? Los periodistas, sobre las movilizaciones de los movimientos en Oaxaca, en Guerrero, y esto fue lo que dijo. Si gustan lo volvemos a escuchar para que ustedes nos puedan dar su opinión. ¿Qué hacer? Hacer que la ley se aplique. ¿Qué pasa si usted no va a trabajar? Se le descuenta el día. ¿Y qué pasa si durante varios días usted no asiste injustificadamente a trabajar? Se da por terminada la relación laboral. Ya le contesté. Esa es la respuesta. Entonces la respuesta es que se dejen ya de tanta marcha, de tanta pérdida de clases, que vayan a trabajar y que cumplan con su labor, y si no... Pero fíjese, hay una situación. Sí. A pesar de que los maestros salen a la calle, intentan de dar a conocer su punto de vista, se les tiene como se les tiene, con salarios paupérrimos. Imagínese si fueran todos modositos y acataran al 100% lo que el gobierno decide. Es una situación global del país, ¿no? En un país con cerca o más del 50% de la población viviendo en pobreza, creo que es una situación generalizada, no únicamente de los maestros, que más bien están protestando por cosas muy puntuales dentro de la propia reforma, no por... Lo que pasa es que ahí es muy fácil desde un escritorio, desde la Ciudad de México, decir, quítenles el sueldo, metan la policía, reprímanlos, cuando hay una problemática estructural. O sea, ahora, los problemas de la educación son no resultado de malos gobiernos del PRI y del PAN por décadas, que no se pueden resolver de un plumazo y criminalizar protestas. Pero aquí en el Distrito Federal, lo que hemos estado viviendo en la educación pública, en el DF, gobernado por el PRD, por la izquierda, en las universidades, ha sido también dificilísimo, tremendo. Es un problema complejo y caótico porque de igual manera. Está ligado a un problema estructural de pobreza, de falta de oportunidades, de falta de posibilidad de progresar, y la educación se ha visto como un mecanismo de movilidad social. Ahora, la pobreza, la pobreza no es porque así lo quiera Dios, sino porque ha habido políticas públicas que se han implementado para ir en ese sentido y para beneficiar la privatización en la educación. Ahora sí que dirán los de la educación laica, ¿quién? Laica y gratuita, ¿no? Nosotros propusimos en la reforma que este comité de evaluación, este instituto de evaluación, también evaluara a la educación privada. No lo aceptó el PRI y el PAN, lo votaron en contra. Seguramente se tendrán que regular, ¿no? Y está ahí en la mesa. Desde Movimiento Ciudadano, el diputado Monreal y su servidor presentamos una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación. Esperamos que la aprueben en la Cámara, precisamente para hacer pública y transparentar aquellas escuelas privadas que no cuentan con los niveles de calidad, para que no sigan cometiendo fraudes educativos. Pues yo los invito para que cuenten con este espacio, sigamos debatiendo sobre los temas importantes que se discuten en la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias, Ricardo. Ricardo, qué lástima que no llegó Ruth Zabaleta, era importante conocer la opinión también de esa parte, ya que también la citaron, pero bueno, están invitados. Gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado.